Ok, pues nada, muchísimas gracias. Disculpad por los problemas técnicos y lo primero de todo, dar las gracias a Francesco y a Roberto por la invitación, bueno, y a todas las personas que estén implicadas en este laboratorio rural que nos parece tan interesante y que aquí en Granada al menos están surgiendo cuestiones parecidas que parece ser una cuestión importante, ¿no? Ya también para la universidad y también para las escuelas de arquitectura, como un espacio de pensamiento importante sobre el que tratar y que para nosotros, para GRX Arquitectos, es importante. Bueno, nosotros somos, como han dicho Francesco y Roberto, Carlos, Álvaro y Agustín. Yo soy Carlos, de GRX Arquitectos. Y bueno, nos parecía muy oportuno la cuestión de la charla como la cuestión rural, que nosotros planteamos como con esta palabra de vernacular, porque, y con esta cuestión de plantearlo como paisajes enfrentados, ¿no? Paisajes enfrentados porque parece que hay una dialéctica. Ahora un poco profundizaremos en esa cuestión de la dialéctica, digamos, entre la ciudad y lo rural. Y de alguna forma esta charla también la hemos querido plantear como una cuestión dialéctica. Por eso veréis a lo largo de la charla, en muchas ocasiones, como imágenes enfrentadas, es decir, más que una imagen principal, dos imágenes que de alguna forma plantean un diálogo, ¿no? Porque, bueno, hablando de la cuestión vernacular, desde ese punto de que nosotros lo planteamos, lo vernacular, que es también esa palabra que utilizaba normalmente Bernard Rudowski, para nosotros es la palabra que remite un poco al lenguaje. La cuestión de lo rural, digamos que remite a una cuestión contextual, es decir, dónde nos ubicamos, si no es en entornos urbanos, si no son ciudad, son rurales. Pero en esta cuestión, más allá de la ciudad o del pueblo, la cuestión vernacular habla del lenguaje, ¿no? De un lenguaje del lugar. Las lenguas vernáculas son las lenguas del lugar al que se llega, desde esta, digamos, esta perspectiva colonialista europea. Cuando llegan a un lugar que tiene su propia lengua y que no es la suya, se entiende como vernacular. Y entonces esta forma de remitir al lenguaje parece que es muy oportuno para hablar de arquitectura. Arquitectura vernacular como una arquitectura de un lenguaje del lugar. Bien, para esta cuestión, para nosotros, como decía, es fundamental el papel que juega Bernard Rudowski en esta cuestión. Es un arquitecto que, si no lo conocéis, supongo que sí que lo conoceréis, es el autor del libro Arquitectura sin arquitectos, Architecture Without Architects, que fue una exposición para el MoMA, que después también se transformó en libro, en el que hacía, a través de fotografías y viajes por todo el mundo, una serie de un relato de lenguajes vernáculos, de arquitecturas populares hechas por las gentes de los lugares que él visitaba y que eran fruto del saber del lugar, no tanto del conocimiento de arquitectos especializados. Y él estructuraba un discurso en el que hablaba del aprendizaje que los arquitectos teníamos que hacer de estas formas de hacer arquitectura, ¿no? De alguna forma, su discurso, y esto no es baladí ni es una invención mía, era un discurso muy crítico con la arquitectura moderna, ¿vale? Digamos, a la generación de arquitectos que él mismo pertenecía. Esta cuestión se plantea en el libro de Bernard Rudowski, Desobediencia crítica a la modernidad, que editó en Granada el Centro José Guerrero, que fue una exposición muy interesante y que en su propio título habla de esta cuestión. Desobediencia crítica a la modernidad. Es decir, que había en la propia obra de Rudowski una posición crítica frente a los arquitectos modernos. El postulado de Rudowski de los arquitectos contra los arquitectos modernos tenía que ver con
una especie de glorificación de la tabula rasa que planteaba la modernidad, es decir, como algo así como una especie de no existía nada antes y hacemos una arquitectura nueva a través de los nuevos materiales industriales y tecnológicos y digamos que esta arquitectura tiene un lenguaje internacional que no necesariamente atiende a las particularidades locales de cada lugar donde surge la arquitectura. En esta cuestión, esta fotografía, que lo siento tiene muy poca calidad, pero que para mí es una imagen fascinante que conocí precisamente en la exposición de Bernard Rudowski en Granada, en el Centro Guerrero, porque era una fotografía inédita, solo estaba en los archivos personales de Rudowski y esta exposición sacó a la luz y esa foto tiene tan poca calidad porque es una fotografía de la que viene en el catálogo, muy pequeñita, y es prácticamente imposible de conseguir. Yo llevo detrás de conseguirla varios meses. Es muy interesante, se llama Paisaje entre Monte Alegre y Palencia, y es muy interesante por esta cuestión de la idea de la arquitectura vernácula en la que se transforma la tierra en arquitectura. En esta fotografía vemos cómo tenemos la tierra, el agua que refleja la arquitectura de este pueblo, del centro español. Estas ovejas, una fila de ovejas que prácticamente no se ven porque tienen el mismo color que la propia tierra del lugar, las rocas y el terrazo, ¿no? Y la terracota que forma la fachada de este pueblo, ¿no? Y parece que todo está hecho de la misma materia, porque realmente todo estaba hecho de esa misma materia. La foto es interesante por esta cuestión de este terreno arado, agrícola, el agua y la arquitectura en una sintonía paisajística que nos parece muy evocadora y muy reveladora de lo que es esta cuestión del lenguaje en arquitectura, del lenguaje vernáculo. Esta fotografía tiene aún más interés porque en este lado, podemos ver en el lado derecho de la imagen, vemos ya una casa de nueva construcción hecha en ladrillo cerámico, que ya no, digamos, hecho con materiales sencillos, pero ya industrializados. Es decir, que ya no sigue esta continuidad del paisaje hecho de la propia tierra y piedra del lugar. Y es como una especie de aviso, ¿no? Esta foto va como dando el aviso de esta transformación de los paisajes rurales de los pueblos en España y en Italia, ¿no? Que Bernard Rudowski hizo estos viajes. Tuvo especial interés tanto en paisajes. Carlos, el micrófono está cerrado. Carlos, si cualquier problema en el micrófono. Vale, ¿ahora mejor? Ahora mejor. ¿Sí? Ahora sí. No sé por dónde se ha cortado, pero hablaba de este aviso de la transformación de la que da aviso esta arquitectura que vemos a la derecha ya en ladrillo sobre el cambio en la materialidad, el cambio en el lenguaje de las arquitecturas vernáculas, tanto en España como en Italia o en Grecia, en todo el Mediterráneo. Desde luego, esto no es tampoco, por supuesto, una invención. Este cambio en la materialidad, que es un cambio en el lenguaje arquitectónico, y esta crítica que hacía Rudowski a la modernidad es una crítica que recoge muy bien en sus diferentes libros, en Beatriz Colomina, en una recopilación de sus textos que es Domesticidad en Guerra, por ejemplo. Beatriz Colomina hace un relato muy interesante y recoge textos de otro de sus libros, Arquitectura de Rayos X, en la que habla del crecimiento y el desarrollo paralelo de la arquitectura moderna, del movimiento moderno y de las tecnologías industriales y militares. En concreto, por ejemplo, habla de la fascinación después de la epidemia de la tuberculosis, con la claridad de los espacios acristalados, los espacios industrializados,
y esas tecnologías como los rayos X, que generaban estas imágenes en la que no era importante el objeto y cómo el objeto funcionaba, sino también esa transparencia y ver el interior de estos dispositivos. Y de esa misma manera, muchas arquitecturas de esa época, no solo Glass Skycraper de Mies van der Rohe, sino muchas otras arquitecturas que os voy a contar de la arquitectura, digamos, acristalada, que funcionaban con esta misma fascinación por los espacios transparentizados, ¿no? Digamos, no ya simplemente una cuestión de luz, sino la idea de la visión completa, la visión transparente en el que somos transparentes al ojo externo, ¿no? Y la vida, digamos, se exhibe con esta misma carácter que la arquitectura de rayos X. Digamos que está bastante, estudiado la forma en la que la arquitectura moderna abraza todas esas tecnologías de la industrialización que van llegando paulatinamente a los paisajes rurales, industrializando el lenguaje arquitectónico, de forma que se pierde ese carácter vernáculo del lugar. Esto es un ejemplo, esta es una foto de Mojácar en 1963, también está en el libro Arquitectura sin arquitectos. Es un pueblo muy cerca a Granada, está en Almería, digamos cercano a nosotros. Un pueblo que precisamente por su carácter vernáculo, por esta bella estructura o acoplamiento a la montaña, es precisamente un gran foco turístico actual en la zona. Digamos, a la izquierda vemos Mojácar en tiempos recientes. Digamos que la transformación aquí, en esta visión lejana, puede que no sea muy evidente, pero todos distinguimos la diferencia, ¿no? La diferencia que va transformando de forma superficial, pero sustancial, esa materialidad de las arquitecturas vernáculas que van perdiendo ese carácter de una forma que es una cuestión hiperlocal en la foto de 1963 a lo que parece cualquier pueblo de cualquier lugar de España o de Italia o de Francia. Esa homogenización que va haciendo perder, digamos, la identidad paisajística de cada localismo. Parece que esto lleva a una especie de dialéctica. Esta es una cuestión importante. Sabéis que Hegel, el filósofo, planteaba su filosofía en términos de dialéctica, es decir, esta vieja cuestión de la tesis, la antítesis y la síntesis, como simplemente como que la filosofía se planteaba siempre como una especie de debate entre opuestos. ¿De acuerdo? Y por esto quiero plantear esta charla con esta especie de debate entre opuestos o imágenes que entran en conversación. Y parece que ahí es evidente que existe esta dualidad entre lo que es lo rural y lo urbano. Lo urbano no sería muy correcto decirlo, sería más bien simplemente entre la ciudad y el pueblo. Esa sería la realidad más concreta, porque estamos hablando de un lugar que está hecho para la aceptación del sistema hegemónico. Las ciudades, esto también está, digamos, asentado por los estudiosos en estudios urbanos. Digamos que las ciudades desde la Mesopotamia son un constructo del sistema de poder hegemónico en cada momento. Esto parece que no tiene mucha discusión, desde el Cairo hasta Roma o Atenas o cualquier ciudad de cada época. Las ciudades son el constructo donde se reproducen los sistemas sociales, políticos y económicos de cada tiempo. Bien, si esto que está bastante aceptado, entenderíamos que la ciudad es el constructo, el lugar donde se dan las dinámicas del capitalismo neoliberal contemporáneo. Es decir, si nuestro sistema actual es el capitalismo, y en muchas ocasiones el capitalismo desbocado, las ciudades no podemos negar que son su constructo. Esto parece que plantea esta dicotomía
¿vale? Esta dicotomía, esta dialéctica entre ciudad y pueblo, porque desde mi punto de vista, y esto es un criterio absolutamente observacional, es decir, que ha sido de mirar cómo funcionan los pueblos y cómo funcionan las ciudades, podríamos decir que ahora mismo un pueblo es aquel lugar donde las grandes empresas del capitalismo contemporáneo tienen difícil entrar. Intento explicarme. Si hacemos una criba, podríamos decir que un pueblo es un lugar donde McDonald's no en ningún momento pone un McDonald's, pone una sede. O H&M o Zara nunca pondrían una de sus sedes, porque la ciudad, digamos, el capitalismo requiere de la ciudad. El capitalismo contemporáneo, en su sistema de grandes empresas multinacionales, requiere de la condensación, de la densidad de flujo de personas y de capital que tienen las ciudades. Es decir, el capitalismo no puede sobrevivir tal y como funciona actualmente sin la superdensidad de las ciudades. En España se puede observar esto, es decir, si en un lugar hay un Zara o un H&M o McDonald's, se puede considerar ya que entramos en una ciudad. Es, digamos, ese umbral diferenciador. Y pasa en muchas ocasiones que hay lugares considerados pueblos que tienen estas grandes empresas, pero en realidad no están funcionando ya como pueblo. Es decir, si funcionan así, están ya en un lugar suficientemente explotado y densificado y transformado para que sobrevivan estas empresas multinacionales. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera lo rural se convierte, al funcionar de esta manera, al no tener esa densidad suficiente o esa masificación suficiente para que el capitalismo contemporáneo sobreviva a través de sus grandes empresas, se convierte casi en un lugar de resistencia, a ese capitalismo. Esto evidentemente es muy sui generis, pero sí nos sirve para hacer esta diferencia entre lo que es la ciudad y lo que es lo rural en la estructura contemporánea, que es casi lo que, al menos en España, sí aún sigue transformando precisamente la arquitectura. La arquitectura es tan importante en los paisajes rurales porque es el lugar por el que está entrando esta especie de capitalismo global a través de los materiales de construcción y la tecnología en los espacios rurales, en este, digamos, espacio de resistencia capitalista, podríamos decir, ¿no? Esta especie de visión de la ciudad como el lugar donde, digamos, se dan lugar esas situaciones o complejidades o desigualdades de la ciudad, evidentemente no es algo nuevo. Es decir, existe actualmente, este laboratorio rural creo que habla un poco de esta cuestión, pero yo observo en mí mismo y en gente cercana a mí, en mi generación, y sobre todo tras la situación de pandemia, cómo hay un hastío de la ciudad, ¿no? Un cansancio de lo urbano y la tranquilidad y la situación un poco más equilibrada que da lo rural. Esto, como digo, no es que sea una especie de cansancio, de hastío, de un hipster o moderno, ¿no? de gente moderna de ciudad que quiere irse al pueblo, sino que es una situación endémica, histórica de la condición urbana. Prácticamente desde el surgimiento de la ciudad moderna, esta cuestión existe. Estas son imágenes, por ejemplo, del siglo XIX, de Londres. Es la época de Charles Dickens, es la época de Hans Ulrich Andersen, el de los cuentos famosos, y Oliver Twist y toda la fantasía de Charles Dickens ya recogen esa especie de lugar de la ciudad entendido como ese lugar destructivo de la sociedad donde se destruye el equilibrio social, ¿no? No es baladí que sea en esa ciudad industrial del surgimiento de la industrialización
donde en la misma ciudad se dan todas las desigualdades sociales que darían lugar después a los movimientos obreros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Toda esa cuestión de dónde surgen, todo ese surgimiento del comunismo, del anarquismo, por ejemplo, son en esas mismas ciudades que estaba relatando Charles Dickens o Hans Christian Andersen, por ejemplo, ¿no? Es decir, aquí en estas imágenes, en la izquierda es una imagen de la película de La cerrillera, en español se llama, un cuento de Hans Christian Andersen de una niña que muere de frío intentando vender cerillas en la ciudad, porque digamos que la ciudad, dentro de esa densidad, permite digamos, el enajenamiento, la enajenación entre ciudadanos por esa propia densidad de la ciudad, ¿no? Esa especie de cuestión de lo desconocido. Cada persona que te encuentras en la ciudad es una persona desconocida, ¿no? Y en esa propia época en la que esa ciudad, como lugar de las desigualdades sociales surgidas de la industrialización, es decir, que son ciudades surgidas para el beneficio del capitalismo, es decir, surgidas para la producción industrial, de ahí es donde surgen, es decir, las ciudades modernas surgen, como sabemos, ¿no?, del proceso de industrialización y de la necesidad de trabajadores para esa industrialización. Y donde se revelan todas esas desigualdades de los procesos de industrialización en las ciudades. Y a la derecha vemos esta imagen de Tolstoy, este cuadro de Ilya Repin, Tolstoy arando, Tolstoy trabajando el campo, también del siglo XIX, en el que Tolstoy es ya una figura importantísima, y parte de sus trabajos teóricos y de sus libros tratan de esta huida de la ciudad. Lo digo que no es una cosa del siglo XXI. En el siglo XIX ya existe la desafección de la ciudad y la necesidad de lo rural. Tolstoy incluso escribió un libro que se llamaba ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, en la que hablaba e intentaba, digamos, teorizar con cuánto es lo necesario que necesita un hombre para vivir dignamente, intentando desmontar todas las estructuras de industrialización y abogando y apostando por una vida rural en equilibrio de producción entre habitar y alimentarse y sobrevivir, ¿no? Es decir, una situación de equilibrio que se da en lo rural. Él mismo se retiró a un pueblo y, como veis, y es real, se dedicó a trabajar el campo y a enseñar en colegios, enseñar en un colegio para niños, además de seguir produciendo su literatura. Y hablaba de esta fórmula de habitar rural como la forma de habitar equilibrada para el hombre, ¿no? Esta cuestión va avanzando y observas cómo existe esta cuestión de lo rural versus lo urbano, sigue manifestándose en la cultura popular de forma continua. De hecho, yo también está bastante novelado, bastante escrito, bastantes académicos han escrito sobre esta cuestión. Digamos que podríamos hablar de dos modelos de, digamos, literatura fantástica contemporánea, que son la escuela británica y la escuela americana. La escuela británica se fundamenta sobre todo en Tolkien, en la literatura de J.R.R. Tolkien, ¿no? Bueno, pues que voy a contar de El Señor de los Anillos y El Hobbit y toda la novela de Tolkien. Digamos que formula esta posición del héroe, antihéroe, sin poderes, que, digamos, corre una aventura para salvar el mundo en el que se considera como en equilibrio, que es ese mundo rural. Este dibujo de la izquierda es un dibujo del propio Tolkien, dibujando The Hill, de Hobbiton, en
para el Hobbit, el libro de Hobbit. Y este es el mundo, digamos, que el héroe trata de salvar. Un héroe que es un héroe, una persona pequeña, sin poder, que a través de la valentía se transforma y transforma su entorno. En cambio, la escuela americana, tendríamos la de los superhéroes Marvel, es un ejemplo, pero todos los superhéroes americanos tienen esta misma característica, que es la de los superpoderes, que al contrario que el héroe de Tolkien, es alguien que tiene superpoderes, que los adquiere, ojo, por un envenenamiento o un experimento científico, o por una especie de divinidad, de poder divino. Estas son las dos versiones por las que un superhéroe adquiere superpoderes. En contra del superhéroe de Tolkien, que no tiene ningún poder. Y por otro lado, que vive en la ciudad. Es decir, esta idea del Spider-Man no tendría directamente, sería un chiste, sería una broma, a joke, si estuviese en el campo, ¿no? Porque precisamente su superpoder es poder ir por la ciudad, ¿no? La ciudad es su telón de fondo donde él puede desarrollar sus poderes. Pero todo héroe, toda la cuestión de los héroes americanos, de los superhéroes americanos, se fundamenta en la cuestión de la ciudad. De hecho, se generan ciudades para desarrollar esa historia, ¿no? Gotham, Metrópolis, ¿no? Y esta cuestión. Esta dualidad entre que tiene largo recorrido. Pensemos que Tolkien es la mayor influencia de toda esa corriente británica. Hablemos de George R.R. Martin o Harry Potter o toda una serie gigantesca de influencia de la novela de fantasía que tiene esta vertiente, y la otra también gigantesca de todo lo que es Marvel y DC en el tema de los superhéroes. Y la característica es que parece casualidad esta dualidad y dos formas de entender el paisaje, como una especie de pro-urbano, la ciudad como ese lugar maravilloso donde todo puede surgir en la cultura americana, y una idea del paisaje en peligro, digamos el paisaje rural en peligro, que supone siempre la literatura británica de fantasía. Esto también, esta dualidad entre ciudad y pueblo, está siempre en la metáfora, en el mundo de las metáforas, de la simbología, de la fantasía, por supuesto, de la literatura de fantasía. Otro ejemplo es el mundo de los zombies. Aquí vemos una imagen de Dawn of the Dead de George Romero, que, como sabéis, es ese gran creador de los mundos de zombies. Y está también muy estudiado, diferentes académicos siempre lo relacionan con la simbología del mundo capitalista. Es decir, esos zombies son esa especie de cultura de masas, de gente alienada, que simplemente tienen hambre, solo quieren matar y comer, digamos como una especie de simbología del consumo. Por eso siempre se dan del consumo, de la cultura de masas en general. Por eso siempre utilizan toda la cultura del mundo zombie, el mall, el centro comercial, el mall o el instituto, el high school, como lugar donde se quedan a refugio y esas hordas de zombies quieren entrar a arrasar, a devorar a los protagonistas, porque es la simbología de esos estudiantes de instituto o esos consumidores del mall, ¿no? Paradójicamente, esto continúa, ¿no? Es decir, siempre se utiliza como recurso visual esta dicotomía entre la ciudad y lo rural. En toda la fantasía de los zombies, siempre la ciudad es un lugar peligroso, un lugar amenazante por precisamente la masificación, ¿no? La masificación como símbolo del peligro del zombie está siempre recurrente, de forma que siempre en toda la fantasía de zombies siempre hay que huir de la ciudad. Pasa un poco como pasó con la pandemia aquí, por lo menos en España, había como el deseo de huir de la ciudad ante el peligro de la epidemia en las ciudades, ¿no? En esta imagen de la izquierda podéis ver una imagen de The Walking Dead, que es Atlanta cuando llega.
esta imagen recurrente de la ciudad atascada, bloqueada en su huida, en la huida de la ciudad. Huir de la ciudad casi bloquea la ciudad y es libre de acceder a ella porque nadie quiere estar allí, ¿no? Y en el momento en el que la ciudad se convierte en ese lugar peligroso precisamente por la cantidad ingente de personas, de zombies en este caso, todas las alternativas posibles siempre se plantean como nuevos dispositivos rurales, es decir, pequeños poblados, pequeñas sociedades que se forman y que sean autosuficientes, donde haya un equilibrio entre habitantes, donde todos se puedan conocer, todos se tienen que conocer para saber qué pasa, qué no pasa, quién ha muerto, quién no ha muerto, y digamos que esa necesidad de comunidad y de equilibrio entre habitar y producción agrícola, por ejemplo, es una constante en la narrativa de zombies como la única alternativa posible para sobrevivir en ese apocalipsis zombie, ¿no? De nuevo, todo simbología y metáforas del mundo contemporáneo. Aquí otras imágenes de la versión original de The Walking Dead en cómics, que he puesto las otras porque se veía más claro, pero este mundo urbano del zombie donde es imposible la supervivencia por esa especie de asfixia del vecino zombie, y la alternativa de supervivencia que son estos pequeños poblados amurallados, digamos como de producción interna, agrícola, ganadera, para sobrevivir. Esta cuestión de la fantasía de construir un mundo de la huida de la ciudad para construir una especie de ciudad para la supervivencia, como modelos para el desarrollo rural, está también permanente, igual que es permanente en la historia este cansancio de la ciudad, esta especie de asfixia de la ciudad, que la ciudad continuamente intenta paliar. Esta idea de los pequeños modelos sociales que permitan la autogestión de los recursos en medios rurales tampoco es nuevo. Desde ese siglo XIX, en todo el siglo XIX prácticamente, se fueron surgiendo estos modelos que en ocasiones se les llama socialismo utópico, porque es la idea de generar una sociedad que viva en equilibrio entre la producción y la generación igualitaria de la riqueza. Por ejemplo, los falasterios, esta idea de Charles Fourier, que era una idea de generar un complejo de trabajadores, un número determinado de trabajadores que produjera sus recursos, los transformara de forma que hubiese un equilibrio de la riqueza entre sus ciudadanos para la producción, la autoproducción. Lo enfrento a esta imagen del panóptico de Jeremy Bentham, que, como sabéis, es ese invento de Jeremy Bentham para una prisión que permitiese a un solo vigilante vigilar a toda la prisión. Fue un invento de ese pensamiento industrial del siglo XVIII y siglo XIX, del inicio de la revolución industrial. Y en ese pensamiento utilitarista, Jeremy Bentham es considerado un filósofo utilitarista principalmente, él hizo esta prisión pensando estrictamente en la eficiencia de los recursos y utilizar un solo vigilante o muy pocos vigilantes para vigilar al número máximo de presos. No voy a hablar del panóptico, es un elemento que analizó de forma muy interesante Michel Foucault, el filósofo francés, en su libro Vigilar y castigar, y es un elemento muy utilizado, como sabéis, en arquitectura para utilizar la idea del control, y la idea de la autovigilancia. Aquí lo pongo en relación a que uno de esos problemas de esas estructuras, digamos, del socialismo utópico, era esta cuestión panóptica, ¿no? La idea de, normalmente, gente como Charles Fourier y otros, que eran básicamente empresarios del mundo capitalista, que en realidad, aunque estaban pensando en una especie de sociedad ideal, la realidad es que estaban generando una especie de encerramiento, de prisión para trabajadores
que, digamos, trabajaran con la mayor eficiencia posible el campo, impostando, digamos, como imponiendo una idea de sociedad. Creo que este es fundamentalmente el fallo de estas idealizaciones de la producción rural. Es decir, la idea de un hombre rico, burgués, que plantea un sistema, imponiendo un sistema a esos trabajadores. Esa idea de desigualdad social que intentan romper imponiendo una forma de sociedad. Una cuestión fundamental que nos está enseñando esta cuestión es que los espacios rurales construyen su propia identidad, no solo a través de la arquitectura, como veíamos con Bernard Rudowski, sino también de su cultura. Y esa cultura se construye y sus relaciones sociales se construyen también a través de los años, ¿no? Con mucha experiencia a través de los años, de forma que estas estructuras no se pueden imponer, no serán perfectas, pero si se imponen acaban saturando, se producen esta especie de otro tipo de distopías que son las ideas de estructuras sociales impuestas, idealmente perfectas, pero que al no ser construidas en común acaban fallando. En esa misma línea están todos esos mismos empresarios de la ciudad industrial, desarrollaban esas ideas de las ciudades utópicas o de los sistemas utópicos, como New Harmony de Robert Owen, que era un poco un fanasterio. De nuevo veis en el dibujo cómo es ese esquema de esquema cerrado, si bien no es circular, pero responde a ese esquema de panóptico, y cómo repiten este modelo panóptico en diferentes configuraciones, ¿no? Es decir, son de la misma época, esa idea de los empresarios, digamos, socialistas, que desarrolla como Ebenezer Howard en la ciudad Garden City, que reproduce una especie de mosaico de panópticos como modelos equilibrados entre ciudad y naturaleza, espacios rurales idealizados, ¿no? Que, de nuevo, siguen fallando, no dan sus frutos por esta cosa de la imposición, esta idea muy paternalista de construir modelos de gente burguesa que piensa que así la sociedad, el burgo, las masas, responderán favorablemente a estos esquemas, sin pensar en que las estructuras rurales se asientan sobre muchos años de cultura en común, ¿no? Pero, bueno, lo que también quería dejar claro es cómo esta necesidad de lo rural, es decir, desde el inicio de la ciudad moderna, existe ya la necesidad de lo rural como forma equilibrada, es decir, la idea de lo rural como forma equilibrada de estar en el territorio. En España, no sé si en Italia conocéis esta cuestión, pero en España tenemos nuestro propio socialismo utópico. No se nombra así normalmente porque casualmente el proyecto fue fruto de la dictadura franquista, que es los pueblos de colonización. Tras la Guerra Civil Española de 1936, la situación de destrucción social que sufría el país y la necesidad brutal de generación de producción agrícola, de generación de alimentos, y prácticamente la destrucción social del país, llevó al régimen franquista a desarrollar un proyecto muy ambicioso y que, en cierto modo, tiene como muy buenas intenciones y que ha tenido resultados muy interesantes, que son los pueblos de colonización. A lo largo de todo el país, del territorio, se estudiaron zonas idóneas para el cultivo, zonas normalmente muy relacionadas con el agua, con lugares donde ríos o pantanos o lagos iban a estar digamos, disponibles para el riego y la producción agrícola. Y se encargó a grandes arquitectos españoles, arquitectos muy importantes en la modernidad española, como Alejandro de la Sota, son ejemplos de ello, pero el más destacado no es tan famoso por otra cosa, sino por estos pueblos de colonización, como es Luis Fernández del Amo. Él y otros muchos arquitectos hicieron muchísimos pueblos a lo largo del país de la nada, ¿no? Estos eran proyectos que permitieron
a estos arquitectos de esa época desarrollar esta especie de proyectos utópicos, es decir, desarrollar estos pueblos ideales, repito, por muy buenos arquitectos, lo cual hace que lo hicieran muy buenos arquitectos suele nublar la capacidad crítica de los arquitectos sobre estos pueblos, porque la arquitectura fue muy buena, o al menos era muy interesante, con mucha visión y estudio de lo que eran los paisajes rurales españoles, pero impide hacer esa lectura, digamos, crítica con esos arquitectos o con la cuestión en sí de estos pueblos de colonización. Sea como sea, es un proceso que fue muy interesante porque el campo necesitaba una reforma de forma evidente. Lo que pasa que tanto el éxito como el fracaso reside en la cuestión de esa idea del territorio como un lugar productivo donde tú puedes poner a personas, una serie de vecinos, en un lugar que les sea extraño y se van a adaptar idóneamente a ese territorio. En estos pueblos de colonización, miles de personas, millones de personas, se fueron de sus pueblos de origen y de sus ciudades de origen para trabajar en estos nuevos pueblos, con estas nuevas arquitecturas entre lo rural y lo urbano, es decir, arquitecturas en muchas ocasiones mínimas, pero de una alta sensibilidad. Y el proyecto se analiza actualmente con diferencias de criterio, ¿no? Con una amplitud de miras. Por un lado, son pueblos que en el momento en el que sus vecinos pudieron volver a sus tierras de origen, volvieron, y en otras ocasiones estos pueblos que se habían construido, digamos, en los años 50 y 60, solo 20, 30 años después estaban vaciándose por la emigración de los pueblos a las ciudades que se dio en España en la segunda mitad del siglo XX. Por tanto, tenemos esta cuestión de es difícil de analizar este proyecto porque, digamos, no se asentaron. Son pueblos que han sido muy frágiles porque nunca llegaron a asentarse, a establecerse durante, digamos, siglos, ¿no? Estuvieron activos o fuertemente activos 1 o 2 décadas, nada más. Y aquí es donde viene la cuestión cuaternaria. Cuaternaria es como llama a Heidegger a la necesidad de habitar, que es el habitar cuaternario. Como hemos visto en esto de los pueblos de colonización, en estos ejemplos anteriores, una de las cosas que, incluso en las ideas del socialismo utópico, lo que Heidegger, es clave entender lo que Heidegger piensa de la idea de habitar. Para Heidegger, habitar, to live in a place, ¿no? Habitar, en español habitare, creo que es en italiano, es la condición fundamental del ser, es el verbo fundamental del ser. Es decir, ser supone habitar y cuando habitamos somos. Y por tanto, la forma de habitar es la cuestión fundamental del ser, de la existencia. No voy a ponerme muy filosófico, pero para mí es una cuestión clave. Él habla de una cuestión que es el habitare poético, que tiene que ver con una especie de identidad, de relación con el paisaje y con el territorio. Él tenía esto muy claro y vivió en esta cabaña en Alemania muchos años, donde vivía con su mujer y donde se encerraba a escribir y vivía con gentes de los pueblos cercanos. Y él donde desarrolló estas ideas del habitar cuaternario. Para Heidegger, el habitar cuaternario tiene que ver con ese habitare poético, porque, digamos, es necesario la identidad para habitar, es decir, se habita construyendo esa identidad y a través de lugares que remiten a nuestra identidad, ¿no? A nuestra identidad paisajística. Esto es muy importante, esta cuestión de la identidad paisajística para Heidegger, y lo vemos con estos ejemplos fallidos. Digamos que estos ejemplos fallidos nos revelan que no puedes construir una ciudad de la nada, no puedes construir un pueblo de la nada. Todos estos ejemplos se convierten en distopía en el momento en el que no es a través de las generaciones, del ensayo-error y de la identidad en la construcción de la ciudad, tanto físicamente con la arquitectura como socialmente, donde se construye esta identidad que va asentándose a lo largo de los años y que nosotros heredamos. Por tanto, nosotros pertenecemos a unos espacios rurales muy concretos donde tenemos este habitar identitario que decía Heidegger cuaternario.
Por eso estos ejemplos no funcionarían, ni funcionaría esta idea del hombre blanco moderno, colonialista, de generar nuevas ciudades o nuevos pueblos donde simplemente pensando que están las condiciones idóneas para vivir, el hombre y la mujer van a vivir felices en ese lugar. Se necesita esa cuaternidad para esa existencia completa. Esta cuestión de la cuaternidad existe mucho en la ciudad, es decir, en la ciudad se pierde a través de esa transformación y esa artificialización del entorno, se pierde la identidad del paisaje, se pierde el hábitat cuaternario. Muchos artistas han hablado de esta cuestión directa o indirectamente. Por ejemplo, esta obra de Sophie Calle, El detective, es una obra fotográfica en la que en 1981 pidió a su madre que encargara a un detective que la investigara durante un año. Es decir, durante un tiempo largo, un detective estuvo investigándola a ella, fotografiando y anotando las cosas cómo usaba el tiempo esta artista Sophie Calle. Luego su trabajo, digamos, se unía a sus propias notas sobre esos mismos momentos donde a ella la habían estado investigando sin ella saberlo, digamos. Una de las cosas que se obtenía de ese proceso de investigación era su uso muy escueto de la ciudad de París. Prácticamente iba de su casa a una escuela no sé si era de danza o de fotografía, y el trabajo. Es decir, iba a 3 sitios, el estudio, su casa y otro lugar, y prácticamente hacía un uso rural de la ciudad, hacía un uso muy puntual, muy concreto de la ciudad. Todos los que hayáis vivido en grandes ciudades, veréis que eso es algo que ocurre. El vivir en una ciudad, aunque sea mediana, uno con la rutina, con el paso del tiempo, uno empieza a usar espacios muy concretos de la ciudad simplemente, de forma que en realidad construyes casi tu hábitat pueblo, tu hábitat rural dentro de esa gran ciudad. No usamos, digamos, toda la capacidad de la ciudad, ¿no? Por mucho que esta exista. Esta solo funciona, digamos, para el flujo del capital, no para el ser humano. El ser humano necesita de espacios más acotados, concretos, que habita de una forma más controlada. De hecho, esta cuestión a mí me llama la atención porque esta cuestión de acotar dentro de la ciudad, cuando la ciudad desborda y no hay una cultura en sí urbana, es decir, una cultura urbana, es decir, las culturas populares de los pueblos desaparecen en la ciudad por esta especie de enajenación, de alienación que se produce en la ciudad, con el tiempo las gentes de la ciudad van a tender a construir sus identidades rurales dentro de la ciudad. Es decir, la necesidad de lo rural es lo que normalmente hablamos de cultura urbana, las tribus urbanas. Las tribus urbanas no es más que la necesidad de construir un hábitat identitario, este hábitat cuaternario que hablaba Heidegger. El habitante de la ciudad, como por ejemplo en esta imagen de Nueva York, cosas como lo que entendemos como cultura urbana es la idea de generar ese espacio acotado entre amigos o gente de una misma edad, de una misma generación, donde construyas una cultura que es independiente, que es propia y de la que te sientes y de la que sientes que es tu propia identidad. Por tanto, no veo tanta diferencia entre el surgimiento del breakdance y las danzas populares, por ejemplo, como estas que son de los verdiales de Málaga, ¿no? Es decir, estas danzas que surgen en lo rural, en los pueblos, o en la idea de lo rural que se traslada a las pequeñas ciudades y que se mantienen por una cuestión tradicional, esta cuestión identitaria de la cultura con su paisaje y con su territorio no es tan distinto de lo que surgen en esas culturas urbanas. Es decir, las culturas urbanas, sean lo dispares que son la necesidad de acotar tu ámbito social para construir una identidad, ¿no? Que te, digamos, que te genere una diferenciación con esa masa, ¿no? Es decir, una especie de huida de ese zombie que es el habitante de la ciudad, ¿no? De hecho, hay muchísimos proyectos, todos los proyectos que podemos conocer en ciudades de autogestión, huertos urbanos, proyectos sociales que, digamos, pretenden autogestionar espacios urbanos para la construcción social, una construcción sostenible.
yo veo en estos proyectos, como este proyecto de Agrochité o Agrosit, de Atelier de Arquitectura Autogéré de Francia, tienen muchos proyectos de este tipo y yo veo en ellos la necesidad de lo rural. De hecho, aquí se llama Agrocit o Agrociudad en español y le llaman, veis en la foto que le llaman reurban, ¿no? Como rural y urbano, uniendo lo rural y lo urbano. Es decir, la necesidad de lo rural dentro de lo urbano se transforma en estos proyectos de autogestión, que de hecho siempre están sometidos a esa presión urbana del capitalismo de la ciudad y siempre están sometidos a esa presión inmobiliaria o institucional, de forma que son proyectos muy frágiles, porque esta idea de construir estos espacios sociales, para realmente puedan llegar a construirse en identitarios, necesitarían de muchísimos años para generar esta construcción identitaria. Pero, de nuevo, lo que observamos es esa necesidad en la ciudad de lo rural. Bien, nosotros afrontamos esta cuestión de lo rural, era algo que nosotros tenemos muy claro. Nosotros somos de una zona del norte de la provincia de Granada. Nuestra madre es de Puebla de Don Fadrique, que veis en la parte superior. Nuestro padre es de Huéscar, en la parte inferior, en un territorio que se llama el Altiplano. Es una zona que tiene esta relación muy fuerte con zonas montañosas y con desiertos, que esas zonas montañosas veis aquí un poco reproducidas. Y nuestros primeros proyectos, algunos de nuestros primeros proyectos surgieron allí, normal, por cuestiones de cercanía y de familiaridad y de gente que conocemos, ¿no? Es como surgen los proyectos. Pero ha ido yendo a más, de forma que hicimos esta apuesta un poco de diversificar el estudio, intentando seguir en Granada, pero sobre todo intentando vivir en el pueblo. Nos dimos cuenta que habitando el pueblo, un poco en esa condición poética que hablaba Heidegger, este habitar cuaternario, estando allí surgían nuevos proyectos allí. Y los proyectos de allí nos eran naturales, entendíamos de una forma muy sencilla cómo hacer proyectos allí porque es nuestro territorio. Allí tenemos una especie, nos sentimos más próximos a esa identidad cuaternaria con aquellos paisajes rurales, ¿no? Y entonces por eso hicimos esta apuesta por este territorio. Nos gustaba mucho la idea de un arquitecto que, digamos, en respuesta a esa idea del arquitecto global que se postulaba mucho en los 2000 por este arquitecto que, digamos, que en su página web era un mapa mundi, ¿no? Un mapa del mundo donde hacía proyectos en Roma, París, London, Berlín, Nueva York, Tokio, ¿no? Esta idea del arquitecto en avión que en realidad está en esa ciudad de la modernidad, que es una ciudad a tabula rasa, donde puedes hacer el mismo tipo de proyectos en Tokio que en Nueva York, y hablar de justo lo contrario. ¿Qué pasa si en vez de ser una especie de superarquitecto global, eres una especie de microarquitecto hiperlocal, ¿no? Aprender cómo funcionan esos territorios, ¿no? No con una especie de saber global, igual que la tecnología global o la técnica global que puedes hacer de hormigón y acero en cualquier lugar del mundo, sino este saber de cómo funcionan las instituciones, la gente y los mecanismos políticos de un lugar muy concreto y que todos los proyectos se desarrollaran solo en ese ámbito territorial, que digamos fueras dominando, fueras conociendo poco a poco. Esto me parece muy interesante, pero no solo era interesante a nivel conceptual, sino también a nivel profesional. A nivel profesional existe la situación, que creo que en Italia debe ser bastante parecida a la de España, de una época de la historia donde menos importante es la construcción en la economía del país, pero a su vez donde más arquitectos hay por habitante. Nunca ha habido más arquitectos por habitante que ahora en España. Nunca ha habido más escuelas de arquitectura en España como ahora.
¿no? La generación de nuestros profesores terminaban la facultad y estando en casa de sus padres, llamaba el Estado para pedirle que hiciera viviendas sociales en diferentes pueblos del país. Ha cambiado tal la situación que es que ahora simplemente el arquitecto tiene que reinventar su profesión. Y ahora parece que una nueva generación de arquitectos valora más estos entornos rurales y estos proyectos en lugares muy locales, y digamos que es una forma de entender la profesión que, digamos, es muy distinta a la que nos antecede. Y por tanto vamos a hablar de una serie de proyectos que surgen aquí. La verdad que es que hay muchos más, pero la verdad que están muy bien acotados estos proyectos para esta comprensión de este territorio como un lugar donde ir haciendo acupuntura y estos pequeños proyectos que, digamos, sea como una relación nuestra con el paisaje. Ahora os dejo con Álvaro, que va a hablar del proyecto Corral y Patio, que es este proyecto inicial que, digamos, dio lugar a toda esta serie de proyectos o esta idea de, digamos, volver al pueblo, de ruralizarnos nosotros a través de los proyectos en este territorio. Vale. Bueno, pues nosotros a la hora de realizar este proyecto siempre pensamos que existe una forma de entender el patrimonio desde un punto de vista del valor histórico o la relevancia objetual, pero existe otra forma de entender el patrimonio, que no es ni el patrimonio nacional ni el patrimonio regional, sino que es quizás un patrimonio como más pequeñito, a nivel más de pequeña escala, que es más artesanal y sentimental, que tiene un valor, que le da valor a lo cotidiano, y es un poco lo que nosotros llamamos el patrimonio doméstico, que es el patrimonio que cada uno tiene en sus propiedades o en sus casas de manera tradicional y en sus propiedades familiares, digamos, ¿no? Entonces, este proyecto de Corral y Patio es como una especie de nexo de unión entre el espacio público exterior y el espacio habitable de vivienda interior. Es una cochera de pueblo en planta sótano que contenía además unos corrales, un almacén de productos agrícolas, una despensa e incluso una chimenea para caldear en los meses de frío y nieve, porque en este pueblo en invierno nieva todos los inviernos, tiene una especie de clima continental, aunque está cerca de la costa. En el sur de España tiene un clima muy peculiar, ya que en verano hace calor pero fresco por la noche, y en invierno hace muchísimo frío y siempre nieva, ¿no? En este proyecto buscamos transformar unos modestos corrales de una casa de pueblo en un estudio de pintura, en una bodega familiar y en nuestro estudio de arquitectura, que es lo que estaba hablando mi hermano Carlos antes, de que estamos intentando diversificar nuestro estudio de arquitectura entre la ciudad y el pueblo, y estamos también un poco con la convivencia la convivencia en el trabajo entre, por ejemplo, mi hermano Carlos, que vive mucho ahora en el pueblo, y yo, pues, que por motivos quizás más familiares, pues vivo más en la ciudad, ¿no? Y también mi hermano Agustín, ¿no? Pero bueno, es una nueva perspectiva que también nos va a ayudar a comprender un poco mejor el desarrollo de nuestro trabajo y de nuestros proyectos, y que realmente nos está viniendo muy bien, ¿no? Y nos está funcionando, ¿no? Entonces decidimos transformar una antigua marranera gallinero dentro de un patio interior, que es este que se ve aquí, ¿vale? En un jardín, que es el único jardín que actualmente tiene esta vivienda. O sea, vamos a transformar un espacio residual y de almacenamiento agrícola en un espacio de vivienda rural, en el que ya no va a desaparecer este espacio de almacenamiento y se va a hacer como un lugar más habitable y menos relacionado con su uso anterior, ¿no? Debido también a las pequeñas evoluciones que la familia ha ido teniendo en esta casa a lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces, para el cierre de este antiguo corral al aire libre proyectamos un cerramiento acristalado que potencia la luminosidad interior y la visibilidad del propio jardín. Esta es una imagen un poco de la transformación de este pequeño espacio que veis aquí, ¿veis? Cómo tras la proyección y la realización del proyecto, pues cambia completamente, porque lo que hacemos es transformar un gallinero, que es esto que se ve aquí, ¿no? Y este patio exterior, pues finalmente lo transformamos en un jardín para un uso más de vivienda, ¿no? Entonces, para la resolución general del proyecto, utilizamos elementos del patrimonio doméstico de esta vivienda, que están almacenados en la propia vivienda y que nosotros catalogamos y clasificamos, como se puede ver aquí, para poder reciclarlos y reutilizarlos con diferentes usos, ¿no? Y cambio de usos también, ¿no? O sea, cambiamos los usos y reutilizamos el patrimonio doméstico de la propia vivienda para resolver el proyecto. Entonces, por ejemplo, transformamos un espacio que anteriormente era una despensa de la vivienda, que es este espacio que se ve aquí, pues lo transformamos en una bodega, ¿vale? Entonces, esta bodega, por ejemplo, aquí podéis ver cómo estas tejas que veis aquí, que forman los lugares donde se posan las botellas de vino boca abajo, eran las antiguas, estas tejas son las antiguas tejas del gallinero, o sea, de la casita del patio donde estaban las gallinas, o sea, eso tenía una cubierta de teja que nosotros reutilizamos, trasladamos esas tejas de esa cubierta del gallinero para transformarlo en bodega. Y resolvimos la iluminación de forma un poco de casualidad también, un poco en el mismo proceso de obra, en cuando estábamos resolviendo el suelo de la obra y haciendo esta pared tan bonita de tejas para la bodega, encontramos la base de unas tinajas ya para almacenamiento de material agrícola, cerámicas que se habían roto y entonces solamente quedaba la base. Entonces nos encontramos la base de 3 tinajas antiguas en ese almacén, ¿no? Cuando quitamos el suelo antiguo. Y entonces hemos reutilizado y cambiado el uso de esas tinajas, de la base de esas tinajas, y las hemos transformado en focos de luz que iluminan hacia arriba este espacio de bodega, ¿no? Entonces aquí se puede ver cómo es la base de las tinajas transformadas en luces y cómo las antiguas tejas del gallinero ahora son la base de apoyo de las botellas de vino de la bodega. Bueno, también transformamos una antigua chimenea que estaba un poco en desuso, pues la pusimos de nuevo en funcionamiento colocando una piedra de gran tamaño que localizamos dentro del territorio próximo de esta casa para resolverla y volverla a poner en funcionamiento, ¿no? Y también resolvimos una especie de pequeña cocinita, o sea, un espacio de cochera y de almacén de alimentos, pues ahora poco a poco se ha ido transformando en una especie de pequeña vivienda o taller de pintura y de arquitectura, ¿no? Que es actualmente, ¿no? Luego también, por ejemplo, un antiguo espacio de corral para animales interior, o sea, esto que veis aquí es ahora un cuarto de baño, ¿no? Pues anteriormente era un corral interior de animales, este era el comedero, que ahora es un macetero, y bueno, y esto que veis aquí es un ojo de buey del campo para los bueyes, como los de Tolstoy, que enseñó mi hermano Carlos anteriormente, ¿no? Pues que ahora se han transformado en un espejo, ¿no? Entonces, un espacio, detrás de esta pequeña pared, pues hay un váter y un lavabo, ¿no? Luego, este espacio que veis aquí también es el actual estudio de pintura y arquitectura que nosotros usamos pues, para, en mi familia, es un proyecto familiar y entonces mi familia tiene
pues, muchas inquietudes artísticas. A mi padre le gusta mucho pintar y, bueno, y somos muchos arquitectos y necesitamos. Y este pequeño espacio también es un poco donde se supone que está el estudio de pintura y arquitectura donde trabajamos ahora, ¿no? Y que antiguamente, pues, era el almacén de cáscaras de almendra, ¿vale? De la casa, ¿vale? Y aquí es donde podéis ver cómo el patio este interior, que anteriormente era el gallinero, las tejitas, ¿veis? Las tejitas de la bodega. Estas tejas se quitaron de aquí para ponerlas en la bodega y esta pequeña edificación la eliminamos para generar un espacio más amplio, porque es verdad que el patio interior era un poco pequeño y queríamos conseguir una mayor amplitud, ¿no? Entonces, finalmente transformamos este patio interior, que es como el núcleo central del proyecto, en un jardín, cuando antiguamente era la vivienda de las gallinas, digamos, ¿no? Entonces, todas las ventanas y puertas que habíamos catalogado previamente, pues las ordenamos, las compusimos, las reciclamos y las restauramos. Todo este patrimonio doméstico, que son ventanas que utilizaban pues, mi tatarabuela y mi bisabuela, que fueron almacenadas en la vivienda y que estaban como a punto de destruirse, pues han vuelto a la vida, las restauramos y las pintamos y las barnizamos y las colocamos en una nueva cristalera para cerrar ese patio interior y que el frío exterior del invierno no entrase dentro de la nueva vivienda y que también se pudiese, de esta manera, con estas grandes cristaleras, iluminar todo ese bajo que era un poco oscuro. Bueno, también quería comentar un poco que el jardín del patio interior creado evoluciona y cambia el espacio arquitectónico con el paso del tiempo, ¿vale? Y como decía Gilles Clément en su libro El jardín en movimiento, el vacío arquitectónico contiene un lleno biológico donde se escenifica el movimiento, es decir, la realidad del jardín, que es un poco lo que hemos intentado conseguir a través de este proyecto, ¿no? A través del jardín conseguir revitalizar un espacio que era como residual en la vivienda y que ahora mismo es un núcleo central de esta vivienda, ¿no? Se ha transformado totalmente a través del propio jardín. La arquitectura contemporánea en este proyecto se refleja también a través del imaginario rural. La vestimenta floral y la tradición de las fiestas de este municipio de la Puebla de Don Fadrique influyen en la formalización de este nuevo jardín. Entonces, como veis, por ejemplo, en estas imágenes se ven las vestimentas tradicionales de este municipio, que cuando las fotografías se hacían en blanco y negro no se apreciaban tan bien como se aprecian en la actualidad, ¿no? Donde se utilizan una vestimenta de color que asemeja a las flores y a la naturaleza del entorno tradicional y del paisaje de este municipio, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas tradiciones finalmente pues también se han visto reflejadas en el propio proyecto y el propio jardín interior, ¿no? Y entonces, con el paso del tiempo, este jardín, que aquí en esta fotografía se ve un poco cuando se terminó de realizar la obra, realmente la obra cuando se terminó la obra, en este proyecto no ocurre como en el resto la mayoría del resto de proyectos arquitectónicos, que se termina el proyecto y ya se finaliza y así se queda a lo largo del tiempo, sino que el jardín tiene una particularidad muy mágica, que es que está, pues eso, en continuo movimiento y en continuo crecimiento, y hace que un espacio que parece que está terminado, pues no lo esté y que cobre vida y que con el paso del tiempo esa vegetación que crece, añadida a la propia movilidad del proyecto que nosotros hemos proyectado, pues hace que este patio al final siempre esté pues, en continuo movimiento, ¿no? ¿Vale? Esta es una imagen un poco del jardín como está en la actualidad, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar a explicar el primer proyecto que hemos realizado en espacio público, que es el proyecto que nosotros llamamos, bueno, se llama allí en este territorio, en esta zona que se llama la comarca de Huesca, se llama la Piedra del Letrero, ¿no? Son unas pinturas rupestres que hay dentro de
del término municipal de Huesca, limitando con el término municipal de la Puebla de Don Fadrique, pues unas pinturas rupestres del año, se sabe casi a ciencia cierta que son del 5000 al 6000 antes de Cristo, ¿no? Son súper antiguas, ¿no? Entonces, estar ante la presencia de pinturas rupestres a nosotros siempre siempre sobrecogen, ¿no? Porque por sus cualidades o por su valor artístico nos dan la sensación de estar como en un lugar que permanece inalterado ante el paso del tiempo durante miles de años, ¿no? Entonces es como una extraña sensación de estar en el mismo lugar donde estuvieron pues, nuestros antepasados cazadores, incluso pescadores, ¿no? Porque en la antigüedad la naturaleza pues, era un poco diferente a lo que es actualmente, ¿no? Entonces, la piedra del letrero realmente ilumina el paisaje, ¿no? Y lo invade, ¿no? Y entonces hace que un espacio así tan pequeñito y unas pinturas tan antiguas sean como identitarias dentro de este territorio en el que hemos trabajado. Entonces, este proyecto, como he dicho antes, el primer proyecto que hicimos en un espacio público. Hay que decir que estas pinturas rupestres son patrimonio de la humanidad por la UNESCO y que, bueno, pues en toda la población de esta comarca lo identifica como algo muy propio, es algo identitario, ¿no? Toda persona que vive en este entorno rural se siente vinculada desde casi que son pequeñitos con estas pinturas rupestres por el significado y la simbología tan antigua que tienen para ellos, ¿no? Entonces, la propuesta ha tratado de mejorar su integración en el entorno natural mediante una intervención de desantropización y el proyecto final es como un nuevo paseo que parece que flota sobre esta topografía preexistente, ¿no? El territorio donde se localizan las pinturas rupestres se encuentra localizado, como antes ha explicado mi hermano, entre los municipios de Huesca y la Puebla de Don Fadrique, a los pies de la montaña más alta de esta comarca, que es la Sagra, que también es el pico más elevado del sureste de la península ibérica, después de Sierra Nevada, que es una cordillera que hay al lado de la ciudad de Granada, muy grande. Y bueno, y la topografía donde se localiza la piedra del letrero es muy rocosa y se encontraba vallada sin ninguna integración con el entorno y el paisaje, ¿no? O sea, este es como el ámbito de la piedra del letrero, aquí donde están las pinturas rupestres, y esto que veis aquí es una valla metálica horrorosa que limitaba el acceso a estas pinturas rupestres para que no las estropease la gente, ¿no? Echándole líquidos o agua para que se viesen mejor, ¿no? Y entonces, digamos que la protección pues era muy, muy mala, ¿no? Y el proyecto consistía en conseguir darle acceso a las pinturas rupestres, protegerlas con otro vallado que no fuese este y hacer como una especie de proyecto arqueológico para restaurar las pinturas y también un proyecto explicativo también arqueológico para explicar un poco mejor la historia y de estas pinturas, ¿no? Con respecto al vallado, al final lo que proyectamos fue un poco disimular esta valla metálica tan horrorosa que hay ahora mismo, luego la veréis en fotografías, con vegetación. Y la tipología de vegetación que decidimos proyectar o solucionar para este vallado era la tipología de zarza, ¿vale? La zarza que tiene espinas y que también tiene un alto nivel de protección y de vallado natural, ¿no? Entonces, de esta forma también conseguíamos camuflar esa valla de hierro antigua y intentar que de esa forma pasase lo más desapercibida posible, ¿no? Hemos tratado de crear una escalera de piedras, ¿vale? O sea, esta flecha que veis aquí, pues hemos intentado crear una escalera de piedras del mismo entorno natural que llegan a pesar algunas de ellas hasta 4100 kilogramos. Son muy pesadas y las hemos colocado mediante casi con una actuación casi paleolítica
mediante simplemente el posado de estas piedras en forma de escalera de acceso y creando pequeñas mesetas aquí y aquí para la contemplación respetuosa de las pinturas rupestres que están aquí, ¿no? Entonces se realizan 2 paradas o mesetas, una para colocar visores y placas informativas arqueológicas y otra para la propia contemplación de cercanía de las pinturas rupestres, que es esta, ¿no? Todo el conjunto, todo en su conjunto da como resultado una propuesta totalmente integrada en el paisaje y es una intervención que busca parecer que no se ha intervenido realmente, ¿no? O sea, como estáis viendo aquí, lo que nosotros hemos pretendido es proyectar y construir, pero sin que parezca que se haya construido, sino que como que parezca que lo que hemos realizado ha estado ahí casi desde el mismo momento que se hicieron las pinturas rupestres, ¿no? Todo en su conjunto da como resultado una propuesta totalmente integrada en el paisaje, como he dicho antes, y bueno, el proceso de construcción ha sido todo un ritual, ¿vale? Porque en la colocación de cada piedra fue todo un acontecimiento debido a la complejidad que entraña la resolución topográfica de este terreno. Cada una de estas piedras pesaba muchísimo. Y fue complejo también porque la topografía era un poco escarpada y era muy difícil colocarlas, o sea, diseñar las piedras para que se pudiesen colocar correctamente y que esta escalera funcionase de forma natural y que pareciese que estuviese ahí desde la edad del bronce casi, ¿no? Entonces, tuvimos que hacer diferentes tipologías de secciones de forma muy minuciosa y detallada para saber con precisión la dimensión de estas piedras y dónde debíamos de colocarlas, ¿no? Fue un trabajo muy minucioso y que parece que es sencillo, pero requiere de mucha elaboración y mucho estudio de este pequeño paisajito en torno a las pinturas rupestres y bueno, también era necesario hacer una solución como muy respetuosa con estas pinturas para que no se dañasen tampoco, porque había que colocar visores para visualizar desde lejos las pinturas rupestres, había que colocar letreros arqueológicos explicativos y luego había que resolver el terreno para que pudiese funcionar como una escalera y a su vez no se quedase bien resuelto y para mucho tiempo, ¿no? Entonces se tuvo que realizar un detallado inventario también de las rocas acotándolas y dimensionándolas para que luego sorprendentemente ha coincidido con que estos diseños que hicimos de rocas previos a la obra, pues eso, sorprendentemente luego la constructora, las piedras que suministró para la propia obra, coincidieron con mucha cercanía a lo que nosotros habíamos dibujado en plano, ¿no? No es lo mismo hacer un plano de una casa, de un espacio como muy artificial, que hacer el diseño de unas rocas, que tienen que buscar además las rocas y incluso a lo mejor hasta tallarlas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que pasó, ¿no? Que el constructor que se encargó de construir este proyecto, pues nos quedamos un poco alucinados cuando vimos que las rocas coincidían muchísimo, ¿no? con las que habíamos proyectado, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, ya para finalizar mi intervención os quiero enseñar unas fotos del proceso constructivo de la piedra del letrero y luego un poco el resultado un poco final que ha quedado, aunque todavía no tenemos las fotos definitivas, sí que tenemos algunas fotos que estaría bien que visualizarse. Entonces aquí, pues por ejemplo, se ve cómo fueron colocando las rocas con una grúa de gran tamaño, porque las rocas, como he dicho antes, porque pesaban en torno a los 4.000 kilos, la más pesada, y no bajaba ninguna de los, no sé, creo que no bajaban de los 2.000 kilos. Bueno, entonces aquí se ve como la grúa
se iba enganchando las piedras y las dejaron aquí fuera del vallado. Este es el vallado horroroso, que os decía antes, que hemos proyectado para camuflarlo con vegetación tipo zarza. Y esta es la grúa de gran tamaño que iba colocando las piedras, trayéndolas desde aquí en el exterior hacia el interior. Y poco a poco, pues, una por una, con mucha precisión y de forma muy artesanal, pues colocándolas cada una en su sitio, ¿no? ¿Veis? Ya estáis viendo que cada una de las rocas que se habían diseñado y dibujado en plano, pues se fueron metiendo poco a poco, muy poco a poco, intentando no romper ninguno de los árboles que había previamente en este espacio, porque lleva muchísimos años allí y le dimos como mucha prioridad a no estropear ningún árbol. Entonces, claro, tuvieron que meter las rocas por encima de las copas de los árboles, no de forma transversal, sino de arriba hacia abajo. Todas estas rocas que veis han sido colocadas. Y esto es lo que os digo de los árboles que estaban previamente y que tuvimos que sortear y respetar para que estas rocas, al colocarlas, no nos cargásemos estos árboles. Y aquí debajo de estas rocas es donde están las pinturas rupestres. Y bueno, esto es un poco los visores y las placas arqueológicas. Y esto es un poco la imagen, aunque ya os digo que no tenemos las imágenes definitivas, sí que esta imagen, por ejemplo, es un poco del estado actual, ¿no? Y entonces ya se ve un poco como la vegetación, las amapolas van creciendo, la vegetación autóctona, los árboles que estaban desde el principio. Y todas estas rocas que veis aquí son nuevas y colocadas recientemente, excepto la gran roca donde están las pinturas rupestres de la piedra de Letrero. Y ya está, muchas gracias. Ahora voy a pasar a mi hermano Agustín. Bien, bueno, pues gracias Francesco, gracias Roberto por la invitación. Bueno, y paso rápido a Casa Calixto. Ya creo que la introducción ha sido bastante clara y extensa, así que no me entretengo. Bueno, este proyecto en Puebla de Don Fadrique, uno de los objetivos y quizá el más importante que nos imponemos al inicio del proyecto de Casa Calixto era el de materializar una actitud de radicalidad. Es decir, adoptar una contundencia frente a todos los condicionantes propios a cualquier proceso de proyecto. ¿Qué suponía esto? Pues esto suponía una actitud radical frente al contexto que nos rodeaba. Hablamos de una casa en Puebla de Don Fadrique, que es un pueblo con tradiciones arraigadas y una fuerte personalidad de sus habitantes, forjada en parte por este clima tan hostil y una localización un tanto aislada o desapegada. La casa se ubica en el borde de crecimiento del pueblo, en la zona de ensanche, donde la arquitectura local ha derivado hacia una estética, digamos, desapegada y carente de cualquier signo identitario, tanto a nivel territorial como a nivel cultural. Bueno, en este sentido se hace referencia a todo lo que se ha comentado anteriormente en la intervención de Carlos, ¿no? Igualmente, por ello, como un primer gesto, la casa se alza sobre el rasante 1,5 metros para poder mirar y no ser visto a través de un mecanismo de sobra conocido, que es el de desplazar el plano doméstico a través de una rampa, en lo que supone un movimiento vertical. Este cambio de plano es capaz de significar la casa, tanto en su manera de recorrerla interiormente, como en su manera de relacionarse con el entorno, con el contexto, con el paisaje. Bien. Por otro lado, esa actitud de radicalidad de la que hablaba al principio también se enfrenta en su construcción, en la construcción de la casa. Una actitud radical en la propia construcción. Es decir, que en este proyecto se pretende dar continuidad a las técnicas constructivas locales a través del uso de la piedra, evitando quedar a medio camino y llegar hasta el final con todas sus consecuencias.
evitar al fin y al cabo una posición tibia y superficial y abrazar todas las posibilidades que la piedra pudiera darnos. Esto suponía trabajar con canteras locales del pueblo en el material sobrante de la producción de grandes losas de piedra, convirtiéndolo en un material económico y, lo más importante de todo, un material carente de replanteo o dimensionado previo, que daría paso a una construcción manual y pretendidamente irregular. Esta colocación de la piedra en seco otorga rotundidad y, ante todo, hace viable, y esto es muy importante, hace viable un sistema constructivo que no es otra cosa que una consecuencia natural y orgánica del propio paisaje de la Puebla de Onfadrique, del pueblo. Por último, la casa también es una actitud radical frente a lo doméstico, al habitar. Digamos que la vivienda se articula con un programa bien sencillo. Por un lado tenemos un volumen de garaje con acceso y funcionamiento independiente que conecta a su vez con la casa y con el propio jardín, aportando luz y ventilación. Por otro lado está el volumen de la casa con sus faldones a dos aguas, la cubierta a dos aguas y con los techos altos, donde sus estancias se distribuyen a partir de una lógica de recorrido que vinculan de manera constante el interior con el exterior. Se trata de un programa de 2 dormitorios, baño, cocina y salón-comedor, todo en el mismo plano horizontal bajo una piel de hormigón y piedra. La transición que hacemos entre el dentro y el fuera se realiza a partir de una boca horizontal que se abre al jardín. Este jardín, en nuestro caso, se entiende como un intermediario entre casa y paisaje a través de una nueva topografía. Y con esto, Francesco, Roberto, es todo y hemos acabado. Muchas gracias y no entretenemos más. Gracias.